Hola chicos, yo soy Zafiro, hoy es 2 de abril del 2020 y les vengo a hablar de cómo se está viviendo el coronavirus en Europa. Pues sí chicos, hoy vamos a estar hablando de datos muy específicos de cómo se ha estado viviendo esta epidemia aquí en Bélgica, que es bastante parecido a todos estos países alrededor de nosotros en Europa, pero voy a estarle hablando también de cómo se han visto afectados el ciudadano, las empresas, cómo reaccionar ante el virus, algunas medidas económicas que el gobierno está tratando de hacer para ayudar a que no sea tan impactante lo que va a suceder después y lo que está sucediendo ahora con el virus, además de algunas cosas interesantes que hemos visto en el país que han surgido y cómo podemos cambiar todo esto, darle un rumbo a la situación para tratar de verla lo más positivo posible. Lamentablemente Bélgica ya tiene 15.000 casos confirmados, por lo menos confirmados, y tiene 1.100 muertes, incluyendo una niña de 12 años en Ghent, desafortunadamente. O sea, son ya bastantes casos. Desde el 18 de marzo estamos en cuarentena y estas son algunas de las medidas que el gobierno ha impuesto sobre nosotros. Empezando por los ciudadanos, inevitablemente se nos pidió de quedarnos en casa y evitar contacto lo más posible, excepto para ir a trabajar. O sea que todavía se autoriza ir a trabajar cuando son trabajos esenciales. También podemos salir para realizar tareas esenciales como son ir al supermercado, a las farmacias, al correo, llenar el tanque. Se permite también el ejercicio al aire libre y además se recomienda. Ahora, ¿qué sucede con las compañías? Las compañías, sin importar su tamaño, están obligadas a organizar el trabajo desde casa sin excepciones en la medida de lo posible. Imaginemos que no sea posible el trabajo desde casa, se puede seguir trabajando, pero el distanciamiento social de 1.5 metros es obligatorio. Las tiendas no esenciales, o sea, tiendas de ropas y demás, están todas cerradas. Incluso los night shops, o sea, las tiendas nocturnas, solo pueden estar abiertas hasta las 10 de la noche. Sin embargo, incluso el acceso a esas tiendas de comidas normales está muy regularizado. Por ejemplo, solo se puede entrar 30 minutos y tiene que haber una persona por cada 10 metros cuadrados. Esto significa que las colas afuera de estas tiendas son enormes. Aquí les dejo una foto de mi novio tratando de comprar comida ayer. ¿Qué pasa con el transporte público? El transporte público se mantiene, hay mucho menos trenes, hay muchos menos buses, pero sigue funcionando en general. Sin embargo, también hay medidas para que no haya contacto directo en lo que son metros, trenes y demás. Por ejemplo, en los buses en Bruselas ya se está cerrando la puerta delantera, la principal, que queda al conductor, y se pide que se vaya por otra de las puertas para evitar contacto con el conductor y evitar lo menos aproximación posible. Los mercados al aire libre están todos suspendidos. No se permite viajes no esenciales fuera del país. De hecho, algunas de las fronteras ya están cerradas. Hay muchos países que están poniendo guardias en sus fronteras y que no están dejando pasar ni entrar ni salir si no es por una causa esencial. También tomen en cuenta que controlar lo que es este tipo de actividades de entradas y salidas de países en Europa es extremadamente difícil, porque no hay como una aduana oficial, no hay limitaciones entre países, o sea que se entra y se sale. Es una carretera bastante libre y hay muchísimas carreteras que conectan a los países. Sin embargo, se está tratando de concientizar en esto y también están poniendo guardias para verificar por qué estás entrando y por qué estás saliendo de un país. Tomen también en cuenta que en países tan pequeños como Bélgica, ya les digo, hay demasiadas fronteras. Muchas personas tienen familias en otros países que pueden ser a 20 kilómetros de tu casa, pero sigue siendo el otro país. Muchas personas tienden a comprar comida en un lugar y no en otro, o sea que hay un constante movimiento entre fronteras que habitualmente no es un problema, pero que ahora lo están restringiendo. ¿Qué debes hacer si te sientes mal? Lo primero que te obligan a hacer es quedarte en la casa. Debes llamar al doctor, decirle los síntomas y en dependencia de estos síntomas el doctor te va a decir qué debes hacer o si deberías ir a verte a un hospital o no. Recomienda nunca ir al hospital y tiene su lógica para no conseguir propagando la enfermedad en caso de que tú ya estés contagiado. Y en todo caso te quedas en la casa y ellos te dicen. ¿Cuáles son las personas más afectadas hasta ahora en el país? Pues yo diría que sobre todo las personas indocumentadas, las personas que no están legalmente viviendo en Bélgica, que vienen y trabajan no declarados en negro, por supuesto, sin trabajo, sin los restaurantes, con los bares cerrados,
sin trabajo y sin protección social. Ellos definitivamente son los que están en la parte más baja de la pirámide, los que están sufriendo más esto. También diría que los independientes, esas personas masajistas, los taxistas, todas estas personas que tienen su propia pequeña compañía, que están obligadas a quedarse en casa, por supuesto, si en su trabajo no tienen ninguna entrada de dinero y están también pasando por el momento más difícil. Y por supuesto, a escala mundial, las compañías, todas las empresas están también dándosela bastante fea con esto. Y bueno, por cierto, si tienes un poco de dinero reunido, este es el momento perfecto para invertir en la bolsa. Todo está súper barato y si la economía llega a subir algún día, vas a tener bastante ganancia con tu dinero. Pero bueno, con esta incertidumbre, no creo que nadie esté pensando como en invertir ahora. Está más bien todo el mundo pensando en tratar de ahorrar lo más posible. Y bueno, ¿quién más se ve afectado? Por supuesto, las compañías aéreas. Son una de las que más ha sufrido esto, todo relacionado con el turismo, los hoteles, todo está vacío. Los clubes de deportes, gimnasios, todos estos también están cerrados. Los hogares de ancianos no permiten visitas, o sea que hay muchísimos ancianos que están completamente aislados, pero bueno, para su bien, pero que al final es bastante duro para ellos también. Y bueno, hablemos de los centros de adopciones de animales. Están pasando también por un periodo bastante difícil porque bueno, no se deja salir a la calle, las adopciones lograron ellos que se aprobaran, pero siguen siendo bastante complicado hacer todo este proceso. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas económicas que el gobierno está tomando para tratar de apaciguar lo más posible esta crisis? El término que más se está usando ahora es el chômage temporaire. ¿Qué es esto? Es simplemente el desempleo temporal, que es una medida que las compañías pueden optar cuando están remodelando, cuando hay un problema financiero, cuando hay una situación extraordinaria. O sea que cuando los ingresos son muy bajos, que la compañía piensa que no va a poder lograr pagarle a sus empleados, que no va a tener el capital para hacerlo, puede acudir a este chômage temporaire. Y con esto no tienen que despedir a nadie porque se supone que sea específicamente una situación temporal y que después de que toda la crisis termine, el problema que tenga la empresa, en este caso a nivel mundial, termine, se pueda incorporar de nuevo al empleado. El gobierno explicó que se iba a actualizar a todas las compañías que lo pida, se les iba a aceptar directamente que en vez de demorarse 15 días se iba a demorar solamente 48 horas. ¿Y qué es lo que significa este desempleo temporal? Que vas a recibir el 70% de tu salario, aunque se está diciendo que para que las cosas fluyan más rápido y no tener que hacer todos los cálculos y no tener que hacer todo el papel administrativo, se va a dar 1.450 euros a cada persona que lo pida fijamente. Lo que pasa es que esto está un poquito en discusión todavía. A los independientes también se les espera dar una ayuda. Lo que pasa es que no creo que vaya a ser algo mensual. Se habla de, por ejemplo, una prima de 4.000, de 5.000 euros para ayudarlos a pasar por este periodo, aunque no se sabe cuánto tiempo vaya a durar esto. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los bancos para tratar de ayudar? Me puse a leer las declaraciones oficiales de mi banco personal, que es ING, y esto es lo que tenían para decir. El 20 de marzo, los bancos, el Banco Nacional Belga y los ministros de Finanzas anunciaron las siguientes medidas. Debido a la situación, se puede pedir un aplazamiento de la hipoteca por hasta 6 meses. O sea que no tendrías que estar pagando tu hipoteca inmobiliaria o incluso los créditos, préstamos empresariales. Todo esto se va a aplazar por 6 meses para que no sea un cargo demasiado grande para aquellas personas que estén en una situación más complicada. Pero cada parte del país tiene su manera diferente de tratar con estos problemas. O sea, el norte, que es Flanders, que por cierto es donde yo vivo, declaró que no se le iba a cobrar las utilidades de lo que es electricidad y gas a aquellas personas que estén en el desempleo temporal durante todo el mes. Esto significa 20 millones de euros que se va a dedicar a aproximadamente 11.000 personas, que por cierto me incluye a mí. Así que ya yo les diré cómo funciona esto, si lo lograron hacer o no, porque yo estoy actualmente en desempleo temporal. También algunas localidades están eliminando los taxes locales y demás, pero bueno, eso ya nuevamente depende mucho de la región donde la que viva. Vamos a hablar ahora de algunos datos curiosos y cómo se ha ido afrontando de manera bastante original, a mi entender, los problemas de la cuarentena. Por ejemplo, este año se celebraba el Tour de Flanders número 104 de ciclismo. Sin embargo, por todo esto de la cuarentena no se puede hacer, obviamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a reunir a 13 ciclistas, que son generalmente los mejores,
lo van a televisar todo y los van a hacer montar bicicleta en su casa desde una bicicleta eléctrica que va a estar monitorizada para ver quién gana el Tour 104 de Flandres. Algo que más allá de curioso me sorprendió muchísimo también, para que vean que tan despistada soy yo hasta en el mismo país donde vivo, es que no había gobierno. En Bélgica no había gobierno para el momento de que toda esta epidemia empezó y tuvieron que hacer un gobierno improvisado. Un país sin gobierno, no teniendo gobierno desde mayo porque eran las elecciones y no lograron ponerse de acuerdo entre los partidos, o sea que todo se quedó en nebulosas. Si esto te parece un poco extraño, ni te preocupes, ni siquiera es el récord de Bélgica en estar sin gobierno, porque de hecho del 2010 al 2011 estuvieron 541 días estuvieron desde el 2010 al 2011 sin gobierno, y ahora iba por la misma por el mismo camino. Sin embargo, con todo este problema del coronavirus tuvieron que crear un gobierno, ya les digo, improvisado. La nueva primer ministro, Sophie Wilmès, es de hecho la primera mujer que ha estado de primer ministro y no fue votada por nadie, simplemente lograron ponerse de acuerdo, lograron ponerla a ella en el poder para así tomar decisiones gubernamentales que eran importantes de tomar y que no lo habían podido hacer si no hubiera habido un gobierno. Y bueno, desafortunadamente todo esto va a traer consecuencias bastante críticas para la economía. Lo sabemos que estamos pasando por una situación difícil donde todo está prácticamente parado, donde todas las empresas están a 50% o menos de su capacidad. O sea que se pronostica un periodo de recesión, un periodo bastante crítico económicamente. El Estado también, para tratar de amortiguar todos estos problemas, está posiblemente endeudándose aún más en las deudas externas que todos los países tienen. O sea, vamos a ver cómo todo esto va a lograr balancearse al final, si va a demorar un mes, si va a demorar 2 meses, 3 meses. Hay que tener mucha paciencia, quedarse en su casa, hacer lo mejor posible, tratar de ser productivos en las cosas que les guste, lo que quieran estudiar, háganlo. Y bueno, tomar de esto lo positivo, aún habiendo una crisis y aún la situación poniéndose peor en lo delante, en el futuro, tienen que pensar que las crisis también es una manera de regenerarse. Estoy segura que muchísimos otros negocios van a surgir, otras formas de comercio van a aparecer, otras oportunidades, y ya lo estamos viendo todo internet, como las teleclases y los aprendizajes a distancia, todo esto está en boom. Van a haber negocios que se van a ver muy afectados, pero otros que van a surgir completamente. Piénsenlo de manera positiva. Por ejemplo, Albert Einstein siempre hablaba de las crisis también. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque las crisis traen progreso. O sea que si les sirve de consuelo, en tiempos de crisis unos lloran y los otros venden pañuelos. Tómenlo todo de manera positiva y vean cómo le pueden dar la vuelta a la tortilla, la vuelta a la situación, para que puedan sacar lo mejor de este periodo. Eso hacerle otro video donde voy a estar hablando de qué se necesita para vivir en un país como este, cuánto dinero necesitas realmente para sobrevivir y si lo que es el desempleo temporal alcanza para tener una vida digna o si no alcanza para nada. Déjenme en sus comentarios cuáles son esas medidas que están tomando en sus países, si les parece que están bien hechas, si les parece que es un completo desastre y no funcionan para nada. Voy a estar leyendo todos sus comentarios, así que déjenmelo todo aquí abajo. Yo les mando un beso grandísimo donde quiera que estén. Los quiero mucho, cuídense mucho, stay home, stay safe y nos vemos en el próximo video.